Bueno, comenzamos entonces en esta tarde-noche, nuestro segundo encuentro de esto que llamamos, ¿sí? Teología del Antiguo Testamento. Y en estas clases, o en el día de hoy, vamos a tratar de ya adentrarnos en algunos conceptos importantes para comprender, ¿sí? La cosmovisión que tenía el pueblo hebreo acerca de Dios. Muchas veces nosotros, y ya lo hemos dicho en la clase pasada, nos acercamos al texto del Antiguo Testamento con nuestra mente occidental, una mente de tantos años atrás. ¿Se acuerdan cuando dijimos que pensar que el Nuevo Testamento abarca un siglo, mientras el Antiguo abarca mucho más tiempo? Bueno, muchas veces estamos muy alejados de ese tiempo, de esa sociedad. Incluso cuando leemos la Biblia hay cosas que no entendemos, pero lo que sí estamos llamados como cristianos a comprender es realmente quién es Dios. Eh, ¿Quién es Dios y cómo es Dios a través de las páginas del Antiguo Testamento? Entonces, nos vamos a introducir hoy en el primer capítulo del libro que estamos trabajando, que es el libro de Kate, que todos ustedes ya tienen una copia, así que lo que hoy no veamos, ustedes lo van a poder sacar. Yo traté de hacer, no sé si lo voy a llegar a compartir, voy a tratar de compartir el documento. No sé, nunca lo hice, pero vamos a tratar de hacerlo. A ver. Cari, si querés lo puedo Sí, hacer yo, así no te haces lío. claro, pero lo tengo yo en mi compu, no te lo pasé, Negri. ¿El nuevo? Eh, Yo acabo de ¿Eh? descargarlo, lo que vos pasaste. No, no, pero es un PowerPoint que yo hice, Ani, Ah, no perfecto. es el anterior. Bueno, Te a ver, ayudo. ahí me perdí del mío. Bien, a ver, acá estoy. Esperen que se me abrieron todas las ventanas, se me cerraron todas las ventanas. Bueno, no importa, si no se puede, no lo puedo mostrar porque no me está dejando entrar a lo mío, ¿no? Y me pone todo que estoy compartiendo pantalla, otra cosa. Bien, Cari, escúchame, sí, sí, tenelo abajo y lo subís. Vos lo tenés en la computadora sí. preparado. Sí, 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 ahí lo estoy tratando de abrir. Aparte estoy en esta computadora que no estoy acostumbrada a usar, entonces es como que, a ver, ahí están viendo que se abre el PowerPoint Sí. ustedes. Ah, bien, genial. Bueno, entonces, más que nada, es para organizarnos un poquito lo que vamos a ver. Hoy vamos a estar viendo sobre el conocimiento de Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, a este Dios, ¿sí? Que no se puede conocer si es que Él no decide darse a conocer, ¿sí? Siempre nosotros vemos que Dios es un Dios que conocer, como dice el libro y cómo nos va mostrando en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros en este conocimiento de Dios hoy vamos a ver varias cosas, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí el conocimiento de Dios? Bueno, nosotros vamos a ver Ari, hoy, escuchá, toca sí, en la parte donde dice como dos flechitas para que se abra directamente y se vea más grande. sí, sí, lo que pasa que es como que la máquina no me está respondiendo, Ani. Tengo la Ya máquina está. muy, sí, sí, es una máquina que tiene sus problemillas, por eso no me está dejando hacerlo. A ver si le pongo el F5 y se ve. Ahí por ahí, con el F5 se va a ver. Ahí puede ser que se esté viendo. Bien. Sí, porque en la otra máquina hacemos la marquita. Bien. Bueno, eso no responde. ¿Me están escuchando?
Sí, sí. Bien. No, porque me decía, mi pantalla parecía que Zoom no respondía. Bien, entonces, en el día de hoy vamos a ver principalmente que nosotros vamos a estar viendo sobre la comprensión de la revelación en el mundo de la naturaleza, la revelación en la historia y la revelación a través de la interpretación. Entonces vamos a comenzar por entender qué es en el Antiguo Testamento la comprensión de la revelación. Y yo les estaba diciendo que Dios no es un Dios que hay que descubrir, o sea, no es un Dios escondido, es un Dios que se da a conocer. Él, en su plan, en su deseo, es el que ha salido, por así decirlo, a nuestro encuentro. Y eso es importante siempre tenerlo en relación, porque son las cosas distintivas que tiene realmente el pueblo hebreo con otras culturas. El Dios que ellos sirven es un Dios que se les ha revelado, o sea, que ha tenido Él el hecho de salir y salir a buscarlos, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que a Dios no se lo busca por los esfuerzos, no se lo encuentra por nuestro esfuerzo, sino que es Dios mismo el que sale al encuentro nuestro. Y esto va a estar siempre en toda la Biblia, ¿sí? En los dos testamentos. Como siempre decíamos, es importante comprender el antiguo para comprender y entender el nuevo también. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a ver en toda esta clase, en esta noche, es que realmente el tema de la revelación siempre parte de un Dios que sale al encuentro nuestro. En la Biblia en sí no está la palabra, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra como revelación, como sustantivo, pero sí como verbo. Y no es casualidad, ¿no? Porque siempre decíamos que Dios se muestra como un Dios que está en acción, ¿sí? Un Dios que se mueve, un Dios que piensa, que hace, que ejecuta y que llama. Entonces, en esto del tema de la comprensión, de conocer acerca de Dios, lo primero que entendemos es que Dios es el que se autorrevela, Él mismo es el que se da a conocer. Y cuando nosotros entendemos esto, ¿sí? Cuando entendemos esto, podemos manejar, ¿sí? El término, como le decía, revelación, el término conocimiento de Dios, que es muy distinto a lo que nosotros podemos hablar, y el término, el temor del Señor, que por ahí ese término lo hemos manejado más, que aunque a veces lo hemos explicado más, no se llega a, por así decirlo, a comprender en su total dimensión. Entonces, el libro nos llevaba a leer primeramente las palabras de Amós, ¿sí? Entonces buscábamos en nuestras Biblias, si me quieren acompañar, a encontrar, ¿sí? Amós capítulo 3, y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. No sé si ustedes están buscando, yo estoy buscando acá en la Biblia en mi dispositivo para ser más rápido. Y realmente habla de la experiencia del profeta. Los profetas, ya lo vamos a ver más adelante, están muy ligados con esta comprensión de la revelación, este entendimiento de conocer a Dios. Entonces leemos, ¿sí? En Amós habíamos dicho, capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque decíamos, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, fíjense acá que estamos viendo primeramente este vocablo
revelación, revelar, que aparece en la Biblia, dice que si el Señor, ¿sí?, revele su secreto, cuando habla del secreto en la Biblia, en sí no es de algo que va a quedar como para algunos, sino quiere decir de los planes del Señor, ¿no? El Señor tiene planes, tiene propósitos que no conocemos, pero que Él nos quiere dar a conocer. Y acá está hablando que es el Señor el que busca revelar a sus siervos cuáles son sus planes, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere. Entonces, la pregunta al final que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, ¿quién no va a declamar? ¿Quién no va a hablar? ¿Quién no va a proclamar lo que Dios ha anunciado a sus siervos? Entonces ya acá empezamos a entender que la revelación es voluntad de Dios. Es Dios el que quiere dotar a sus siervos y a su pueblo de su conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan entender las cosas que Dios quiere hacer. Y es muy interesante todo esto porque realmente si nosotros miráramos la vida de todos los profetas, vamos a ver siempre a los profetas recibiendo la palabra de Dios y ellos declarándola al pueblo, ¿sí? Sin agregar nada. Lo que Dios le había dicho a ellos, ellos lo iban a levantar. Y tenemos otros pasajes muy lindos que quizás si alguno de ustedes quieren ir buscando y leyendo, hay uno en Jeremías 33:6, no sé si el que me quiera levantar la mano, que lo va a leer, muchos ya se invisibilizaron, veo muy pocos en la pantalla, Pastor nomás. Bueno, Héctor a veces está en el trabajo, no puede verse, pero bueno, Jeremías 36:6, vamos a leer también Daniel 2:19 e Isaías 22:14. Leo. Entonces, vamos a ver quién tiene el pasaje de Jeremías 33, No, yo tengo. 6. Bueno, Bueno, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. bien. Fíjense otra vez la palabra del Señor hablando de que Dios va a revelar, Dios va a mostrar. Es Dios el que toma la iniciativa, ¿no? Otra vez. Y ahí habla de paz, habla de bienestar. Daniel 2:19. Daniel 2, hay muchos versículos cuando habla Daniel acerca de cómo Dios revela. ¿Quién lo puede leer? Daniel 2:19. Bueno, Daniel 2:19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios Fíjense del que cielo. habla acá de ya revelado, no palabras, sino habla de una, ya acá ve algo, ¿no? Él ve algo que dice, ¿no? Y si seguimos hablando así, mirando los pasajes, el 21 de este mismo capítulo, dice que Daniel, hablando de Dios, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y el 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Esto me hace acordar, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de cuando Elías ora para que su siervo pueda ver lo que él veía, ¿sí? Este ejército de los ángeles que acampaban alrededor de su hogar cuando lo vienen a atacar, ¿no? Y acá hablamos también otra vez, una visión, el Señor es el que decide
darle a sus siervos y a su pueblo el conocimiento que necesitan acerca de él. Y podríamos ver más pasajes, no nos vamos a detener mucho porque vieron que tenemos 4 puntos por desarrollar y recién estamos en una de las primeras concepciones del primer punto. Y el otro que estábamos viendo acá, ¿sí? Es el tema del conocimiento de Dios, ¿sí? El segundo punto. Ahora, para los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se habla de conocer a Dios, este Dios que se revela a los suyos, la autorrevelación de Dios que se suele decir en teología, es el tema que es muy importante, es conocer a Dios, pero no habla el Antiguo Testamento de un conocimiento, por así decirlo, de oídas, como va a decir Job en un momento, sino un conocimiento que viene de la experiencia. No es el conocimiento de la transmisión de alguien que cuenta cómo es Dios, sino es el conocimiento, es la comprensión que viene de la propia vivencia. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y hablamos y encontramos esos versículos de la Biblia que hablan de la importancia de conocer a Dios, de lo peligroso de no conocer a Dios, lo que puede causar, está hablando realmente de una experiencia vivencial, no una experiencia intelectual, ¿sí? No es intelecto, es vivencia. Es situación de conocimiento a Dios. Y Dios siempre está invitando a conocerlo, a experimentarlo, ¿no? En realidad Dios ya desde el Antiguo Testamento nos está mostrando que Él nos llama a tener una relación con Él, a vivir. Dios es un Dios cercano, ¿sí? Ese es uno de los lindos, por así decirle, una de las hermosas dimensiones que tenemos de la palabra que nos muestra el Señor. Un pasaje, Oseas, a ver quién lo puede encontrar, si quieren encontrarlo, si no lo leo yo. Oseas capítulo 4, y si leemos el 1 y 2, ¿sí? Es interesante porque lo que vamos a leer, que es el principio de un capítulo, el capítulo 4 de Osea, habla en una forma que tenían, sí, era como un estilo, ¿no? De presentar al pueblo el mensaje de Dios o a las naciones que eran reveladas, porque también Dios levantaba a los profetas no solamente para llevar su revelación, sus planes a su pueblo, sino también a los demás. ¿Sí? ¿Quién quiere leer Oseas 4, 1 y 2? Sí, ¿Puedo leer? sí, Ani, léelo. Dice, pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor, porque el Señor tiene algo que decir en contra de quienes viven en esta tierra. En este país ya no hay honestidad ni piedad. La gente no conoce a Dios. En este país hay una ola de maldiciones, engaños, asesinatos, robos y adulterios. Se comete un crimen tras otro. Bueno, Palabra fíjense de que Dios no hay para todos. mucha diferencia con lo que vivimos hoy, ¿no? Y cuando Igual, nosotros vemos, claro, fíjense, si nosotros leemos lo que pasa, decimos, bueno, no estamos muy, es como que pasaron tantos años y tantos siglos, ¿no? Y seguimos así. Y la clave, ¿no? De esto tiene que ver con el final del versículo 1, cuando dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y ese conocimiento es decir, no hay personas que estén conociendo a Dios, lo estén experimentando, están teniendo una relación con Dios. Y se ve en todo lo que sucede. Por eso, cuando nosotros vemos nuestras naciones y todo, podemos decir realmente cuánto falta todavía del Señor, porque vemos tanto que el mal va creciendo, va subiendo, por así decirlo, de intensidad,
y a veces no lo podemos entender. Y es realmente porque, como decimos hoy en palabras que nosotros usamos, estamos lejos de Dios. Estamos en una sociedad lejos de Dios que prefiere cumplir sus deseos, sus deleites, ¿sí? Estamos en una sociedad, siempre se habla, no solamente lo decimos cristianos, sino que a veces está en boca de mucha gente, de pensadores que dicen, somos egoístas, individualistas. Y realmente podemos decir nosotros, sí, los cristianos, porque no hay conocimiento de Dios. La gente no tiene una relación con Dios que lo lleve realmente a enderezar sus pasos y a cumplir lo que Dios tiene, a cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando queremos entender esto, tenemos que entender que el profeta, cuando habla, le está diciendo al pueblo, es necesario que experimenten a Dios. Y lo dice con la autoridad de ser un profeta, de ser un siervo de Dios, de ser una persona que se relaciona con Dios. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de conocimiento de Dios, no es algo, un conocimiento, como dijimos antes, que solamente es un dato, es una precisión, es un estudio, no, es de la vivencia, ¿sí? Es de la experiencia. Entonces, nosotros siempre vamos a ver que una forma de revelarse de Dios, para que Dios se muestre, Dios dice, conoceme, pasá tiempo conmigo, relacionate conmigo. Y ese siempre es el llamado de Dios. Vieron que nosotros, si estamos ahora pensando, se nos vienen a la mente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, se nos vienen a la mente muchos llamados del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que para nosotros entender del Antiguo Testamento cómo es la revelación, primeramente dijimos, es el Dios que toma la iniciativa. Dios no es un Dios escondido que hay que descubrir, sino que es un Dios que hay que conocer, porque Él ya se ha puesto delante de nosotros. Y ese conocer tiene que ver con la experiencia, con el estar cerca de Él. Y el último tema de esta revelación, que ustedes yo después les sugiero que lean el primer capítulo del libro de texto que estamos usando, es acerca del temor del Señor. Ese temor que nos han enseñado, que eso no es miedo, ¿no? A veces a veces un poquito sí, cuando habla del temor al Señor, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento también dice que provocar, tremenda cosa es provocar al Señor, ¿no? O sea que hay un temor de decir, cuidado, tengan en cuenta que el Señor cumple su palabra, que el Señor odia ciertas cosas, no soporta ciertas actitudes y Él acciona, ¿no? Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, vamos a leer un salmo, el salmo está lleno de estos pasajes, pero si nosotros leemos un salmo, el Salmo 19, podemos leer el Salmo 19, el versículo 7, 8 y 9. ¿Quién lo puede leer? Y yo me tomo un mate. Ahí lo leo. Uh-huh. Salmo 19. 7, 8 y 9. Bien, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bien, muy bien. Fíjense cómo va nombrando, ¿sí?, el salmista acerca de algo que nosotros dijimos antiguamente,
por ahí la ley, y lo vamos a repetir varias veces y lo vamos a mencionar hoy, pero ahora viene justo también mencionarlo. A veces para nosotros la ley nos marca como algo negativo, pero en realidad la ley en el Antiguo Testamento es totalmente positivo, porque la ley es perfecta, como dice acá. La ley es un instrumento de Dios a favor nuestro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre todo esto y saberlo, ¿no? Como decía acá, cuando nosotros hablamos del temor de Jehová, como comienza diciendo el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, no está hablando de miedo, de terror o de reverencia. Nosotros solemos decir muchas veces y definir que cuando habla de temor, habla de reverencia, pero igual estos términos se quedan cortos ante lo que es la frase, ¿no? Fíjense que está esta palabra, el temor de Jehová, está por así decirlo, parece un collarcito engarzado con otras verdades, ¿no? Lo está diciendo que la ley es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, ¿sí? Los mandamientos del Señor son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio y los juicios de Jehová son verdad. Es como que todo esto está tomando, sí, una idea más que una frase, ¿no? Eh, realmente eh, tener temor, el temor del Señor, es reconocer, es haber comprendido quién es este Señor, es haber, y eso estamos usando Señor, estamos en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir Yahvé, ¿no? Jehová, es haber comprendido quién es Jehová, cómo Él se da a conocer, qué es lo que Él quiere, cómo nos busca, cómo nos invita a tener una relación con Él, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Que muchas veces el pueblo aceptaba enseñanzas que no eran. Y ahí tenemos el hermoso, ¿sí? No sé si hermoso, pero es como un pasaje que a nosotros nos mueve, pero es un tanto también doloroso, el pasaje de Isaías 29 versículo 13, que el Señor dice: porque este pueblo se acerca de mí, a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces acá tenemos la clave, ¿no? No es tanto lo que uno escuchó o lo que quiso, por así, lo que quisieron que aprendamos, sino que es la experiencia. Y ahora se está por cortar este video, ya estamos en el último minuto. Recordemos migrar al segundo, ¿sí? Bueno, paro acá, así seguimos con esta idea del temor del Señor.